el Señor nos trae un mensaje. He venido tratando de discernirlo durante toda la semana, en medio de algunas cosas que han pasado. Es un mensaje lindo, escuchen esto, es un mensaje lindo, pero es un mensaje para nosotros preparar nuestras vidas para cuando el Señor llame a su iglesia. Amén. Sabemos por muchas profecías bíblicas que el levantamiento de la iglesia, el rapto, el arrebatamiento, como muchos lo llaman de diferentes maneras, está pronto a pasar en cualquier segundo, sea en este momento, sea mañana, sea pasado, no sabemos, pero está a punto a pasar. Amén. Después que eso suceda, vendrá mucha aflicción sobre la tierra. Amén. Mucha aflicción sobre la tierra, la cual dice la Biblia nunca ha habido desde que existen los hombres en la tierra. Sabemos que han habido guerras antes de Cristo, las guerras existían, durante Cristo las guerras existían. En nuestra generación conoce la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En esta tarde no vamos a hablar de guerra, vamos a hablar de la palabra de Dios, pero vamos a hablar de muchas cosas que nos enseña la Biblia con respecto a estas cosas. Amén. Cosas que el Señor mandó, cosas que el Señor profetizó en el Antiguo Testamento a través de hombres de Él, que profetizaron cosas que ellos en su momento, cuando profetizaron, no entendían lo que estaban diciendo. Uno de ellos es el ejemplo de Sofonías, el profeta, uno de los 9 profetas menores de la Biblia, en el año 624 antes de Jesucristo. Él profetizó una destrucción, él profetizó la venida del Señor, él profetizó angustia sobre la tierra, destrucción de las aves, animales, tierra, ser humano, y dijo: voy a rehacer al ser humano nuevamente de la faz de la tierra, lo voy a hacer nuevamente, así como sucedió en aquel tiempo donde Noé, que Dios le dijo a Noé: voy a quitar toda carne de vida que haya sobre la faz de la tierra, y solamente dejó a uno con su familia, Noé, y sobre Noé vinieron algunos animales y así. Pero antes de todas esas cosas, Dios mandó un mensaje de destrucción, pero también mandó un mensaje de salvación. ¿Estamos acá? Así que vamos a leer algo en Sofonías para que lo entendamos. Vamos a Sofonías, el libro de Sofonías se encuentra después de Habacuc, antes de Zacarías. Amén. Está Mateo, Malaquías, Zacarías, Sofonías. Vamos a Sofonías, capítulo 1, versículo número 1. Vamos a comenzar en el versículo número 1. Cuando el profeta, escuchen esto, cuando el profeta profetizó esto según la teología y la historia del profeta, él llegó a decir que él ni siquiera entendía la mayoría de las cosas que estaba diciendo, pero él estaba seguro que estaba hablando palabra de Jehová, palabra de Dios. Amén. 624 años, alrededor más o menos, antes de Cristo, él profetizó esto en el reinado de Josías. Sofonías, capítulo 1, versículo 1, dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y que nos guíe su Santo Espíritu. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Vamos a empezar a leer la profecía, vamos a empezar a leer la palabra. Dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Dice alguna parte de la tierra o dice toda la tierra? Dice toda la tierra. Dice: destruiré los hombres, destruiré las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y reharé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré desde el lugar de los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. ¿Qué significa esto? La gente que adoran a las estrellas, la gente que adoran a los soles, la gente que adoran a todas esas cosas. Amén.
adivinos. Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y por los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Entiendan eso. Ni a los que no buscaron a Jehová, ni a los que consultaron al Señor. Dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio. Escuchen bien, Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. El sacrificio al cual el profeta Sofonías está hablando acá es el sacrificio de Jesús. Escuchen esto, y él está hablando antes de Jesucristo, 624 años. Dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a los hijos, a todos los que salten la puerta, los que llenan la casa de sus señores con robo y de engaño. Dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, escucha esto, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de, ¿qué dice? Porque todo el pueblo, ¿qué? Ajá. Exactamente. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que dice, que reposan tranquilo, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ella. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy pronto es amarga la voz del día de Jehová. Dice, gritará allí el valiente. Día de ira, escuchen esto, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de, ¿qué dice? Alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta, día de, ¿qué dice? Algaraza, o ¿qué dice? Algazara, perdón, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Dice, y atribularé a los hombres, ¿y qué dice? Y andarán como ciegos porque pecaron. Escuchen esto, porque pecaron contra Jehová. Escuchen esto. Pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y toda la carne como estiércol. ¿Quién sabe qué es estiércol? Eso mismo. Entonces, dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos a los ricos, a los que se creen ricos, que tienen fortalezas de riqueza, que piensan que por su riqueza van a poder comprar la salvación. Dice, ni su plata, dice, ni su oro podrán librarlo del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada o destrucción repentina, dice, hará de todos los habitantes de la tierra. Esto es una profecía, amados míos, para preocuparnos, para enderezarnos con el Señor. Dice la palabra que tratemos, en Isaías hay una profecía que dice, tratemos de buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. ¿Saben por qué? Porque va a llegar un día, va a llegar un momento en que los hombres querrán buscar a Dios y no lo van a poder hallar. Entonces, tú me dirás, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la gracia, estamos en el favor de Dios, pero es que hay una profecía, está escrita. En el tiempo del día del sacrificio de Jehová, dice, en el tiempo del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, los únicos que ofrecían sacrificio para salvación, dice, la salvación es de ¿quién? De Jehová, dice la Biblia. Amén. Entonces, quien procede y quien da salvación es Jehová.
es el Señor. El Señor ya ha provisto el sacrificio de Jesucristo. Y proveyó el sacrificio de Jesucristo para hacerlo a lo que nosotros nos daba la gana. No proveyó el sacrificio de Jesucristo para hacer lo que nos daba la gana. Vamos a ver ciertas cosas que nuestro Señor enseñó acerca de estas profecías, acerca de estas cosas que están pasando alrededor del mundo entero. Tenemos una buena noticia. Este día de la ira, escuchen esto, este día de la ira al cual el profeta Sofonías en los 624 alrededor antes de Cristo se refiere, el Señor ha provisto salvación para nosotros, para que no seamos participantes de esa ira. Dice que Dios no nos ha puesto para ira en el sacrificio de Cristo, significando de que estando en Cristo nosotros somos libres de esta ira, de esta gran y terrible ira que viene de parte de Dios sobre todos los moradores de la tierra. Amén. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Dios no nos ha puesto por ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, significando de que a través de Jesucristo Dios no nos ve en ese tiempo de ira, nos ve salvo de la ira en Él. Escuchen esto, Dios prometió un día una destrucción. Escucha esto, la prometió a Noé, dijo: voy a destruir, voy a rehacer a todos los hombres de la faz de la tierra y los voy a volver a hacer nuevamente. Pero dice, halló a uno, a Noé, pregonero de justicia. En Noé, dice, halló gracia y le dijo: hazte un arca. Ahí mete a tu familia, mete a los animales que te voy a enviar y mete a todo aquel que crea en lo que viene. Dios le dio oportunidad al hombre por 120 años de una predicación de salvación, de un juicio que venía sobre la tierra. Sobre la tierra nunca antes había llovido y los hombres se burlaban de Noé y le decían que estaba loco. Escuchen esto, le decían que estaba loco. Dios ha provisto una salvación para nosotros hoy en día. Jesucristo para nosotros como un arca y nos ha mandado a predicar juicio, nos ha mandado a predicar condenación y nos ha mandado a predicar salvación y vida eterna. Todos los que nos encontremos en Cristo Jesús no vamos a sufrir ese juicio o esa ira que viene de parte de Dios, que será sobre la tierra como nunca ha habido un juicio sobre la faz de la tierra. Yo quiero que tú cerraras tus ojos un momento y tú te imaginaras el día del diluvio, cuando llovió sobre toda la tierra y el planeta entero se llenó de agua. Todos los animales, todas las bestias, todas las cosas que no entraron en el arca, todas perecieron. Amén. Jesucristo cuando vino dijo: así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Bebían, comían, no escucharon el mensaje. Escuchen esto, no escucharon el mensaje hasta el día que vino la destrucción. No entendieron y se los llevaron a todos. Todos fueron destruidos. ¿Estamos acá? Amén. Pero en Cristo Jesús tenemos buenas noticias. En Cristo Jesús somos libres de esa salvación. Ustedes saben por qué yo tengo toda esta plena confianza y quiero tener esta salvación en Cristo Jesús, porque para mí es mucho más importante una vida eterna que 90 años en esta vida. Por eso no quiero perderla. Por eso no quiero perder el enfoque. Por eso no quiero perder el compromiso que tengo con el Señor, la lealtad que tengo para con Él. Escuchen esto, porque Jesucristo puso un ejemplo bien claro que muchas personas los ignoran. Jesucristo enseñó que hubieron 10 vírgenes. Eran vírgenes. Fueron llamadas a ser vírgenes. Fueron llamadas a ser esposas. Y dice que a las 10 se les dio aceite. Ustedes saben qué significa el aceite. El aceite significa unción. El aceite significa elección. El aceite significa sanidad o salvación. El aceite significa Espíritu Santo. Pero dice que hubieron 5 de ellas que fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Las prudentes dijeron: se nos dio aceite, pero yo voy a buscar más de lo que se me ha dado. Y las otras no hicieron eso y esperaron a que llegara el fin de los tiempos, cuando el esposo estaba a punto de aparecerse y se les acabó el aceite, y las otras les dijeron: para que no nos falte a nosotros, vayan ustedes mismas a buscar. ¿Qué significa eso? Imprudencia. Porque Dios ha provisto la salvación ya.
Dios ha provisto la salvación, está ahí. Entonces muchas veces somos imprudentes con nuestra salvación. Y yo creo fielmente que si usted no es prudente con su salvación, el consejo y la sabiduría en Cristo Jesús, el día que el Señor llame a la iglesia, usted se queda acá. Aunque fuiste esposa. ¿Que podrá haber para ti una segunda oportunidad para la salvación? Sí. Hay un segundo grupo en el cielo de salvos, que no precisamente son la iglesia. Pero vas a tener que pasar por una gran necesidad. Aquí, si hasta ahora piensa que lo que has pasado es necesidad, usted no sabe lo que viene sobre la faz de la tierra. Usted no sabe lo que viene sobre la faz de la tierra. Viene día de gran angustia. Y viene día, miren cómo empezamos el año. No sé si estamos entendiendo. Jesucristo habló muchas cosas que vamos a leer hoy. Amén. Entonces, Jesucristo también dijo lo siguiente. Habló de su testimonio. Dijo, el que recibe mi testimonio tiene vida eterna. Pero el que no lo recibe, se queda acá en la tierra. Vamos a hablar. Amén. Porque muchas personas piensan que porque dijeron, ya yo creo en Jesucristo, yo soy salvo y hacen lo que le da la gana. Ese no es el mensaje del Señor. Ese no es el mensaje de Jesucristo. Sí, ese no es el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo demanda obediencia. El mensaje de Jesucristo demanda responsabilidad. El mensaje de Jesucristo demanda prudencia. Como nosotros vivimos en el Señor. ¿Qué hacemos con el Señor? ¿Qué hacemos para el Señor? No es que tú lo estás haciendo para ser salvo. Es que eso es lo que demanda un verdadero testimonio en Jesucristo. ¿Están acá? Amén. Dice que el Señor no nos ha puesto para ira. Ya Él proveyó el sacrificio. La Biblia dice que Jesucristo no va a volver a morir en la cruz. Una sola vez y para siempre murió el Señor en la cruz del Calvario. Él no va a venir otra vez a morir por tus pecados. Ya Él murió por tus pecados. Si tú te apropias de esa promesa, usted está en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que le pasa a una persona que se apropia de sus propias promesas? No quiere decir que de las promesas en Cristo, no quiere decir que eres perfecto. Vas a tener muchísimos errores, vas a tener muchísimas imperfecciones, pero en la medida que usted se apropia del sacrificio, Jesucristo mismo en ti va a dar testimonio de que usted es prudente en el Señor. Y eso es parte del crecimiento espiritual, eso es parte de la madurez espiritual en el Señor. ¿Estamos acá? Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer estos versículos para que entendamos lo siguiente. En Cristo Jesús no pasaremos la ira venidera. No estaremos en la tribulación o en la gran tribulación si permanecemos en Cristo Jesús, testificando de Él, testificando de su palabra, testificando de su evangelio, testificando de que verdaderamente lo amas. ¿Están acá? Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que demanda el evangelio de Jesucristo. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mucho más estando reconciliados con Jesucristo. Escucha esto, por su vida. Amén. Pero esta justificación demanda que una persona está en Jesucristo. No que estás como tú quieres. No que estás como te da la gana. Que está en Jesucristo. Amén. Y vamos a ver lo que enseñó el Señor más adelante. Le estoy hablando de estas cosas primero, de estos versículos, para que entendamos que el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para librarnos de la ira de Dios. Ya estando justificados en Cristo por el sacrificio de Él, seremos salvos de la ira venidera. Amén. Entonces, vamos a leer un contexto amplio en el libro de Juan. Juan, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo número 1. Yo voy a leer esta parte. Te aviso cuando me ayudes otra vez. Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Escuchen esto. Un principal de entre los judíos. Este envió a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre, de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu, entiendan, del agua y del espíritu significan dos cosas. Escuchen esto, no es el bautismo que muchas personas piensan de bautizarte en el agua ya. Cuando habla del agua y del espíritu, está hablando de la palabra y del espíritu. Son dos cosas en conjunto, amén, que tienen que dar testimonio. Tiene que dar testimonio de la palabra y tiene que dar testimonio en el espíritu. Son dos cosas que van de la mano. No es decir que eres cristiano porque decir que eres cristiano. Soy salvo, creo en Cristo, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, mis pecados son perdonados y sigues viviendo tu vida como te da la gana. No es así. Ese no es el evangelio de Jesús. Amén. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dijeses, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes ni de dónde viene, ni a dónde vas. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, dice, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís, ¿qué dice? Nuestro testimonio. Escucha esto, eso significa nuestra palabra. Amén. Nuestra palabra. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es donde muchas personas piensan que por decir que creen en Jesús ya tienen vida eterna. No es así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a seguir leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, escuchen, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Escucha esto, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí mucha agua y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, quien tú bautizaste, quien testimonio bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos sois, me sois testigos, escucha esto, testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa y el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que yo crezca, él crezca para que yo mengüe. Escuchen esto, el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Miren el versículo 32.
Y lo que dice, vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Escuchen esto. Lo que Jesucristo vio y oyó en el cielo, dice, esto Él testifica, pero nadie recibe. Escuchen esto. Nadie recibe su testimonio. Miren el versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua de que Dios es veraz. Porque dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Miren el versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. Miren el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escucha esto, ¿qué cosa es la ira de Dios? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla sobre la ira de Dios? Se refiere al tiempo de la tribulación. Antes de eso no va a haber ira de Dios. Escucha esto, porque estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo del sacrificio de Jehová, que es el tiempo donde el Señor proveyó para el sacrificio de Jesucristo, para que todos los hombres que crean en el Señor y testifiquen, escucha esto, testifiquen del testimonio de Jesucristo, entren en salvación y vida eterna. El apóstol Juan dijo, esta es la vida eterna. No decir que tú crees en Jesucristo por decir que crees en Jesucristo. Y decir que ya eres salvo porque Jesucristo te salvó y perdonó tus pecados y sigues haciendo lo que te da la gana. No es así. Vamos a ver cómo más para adelante el mismo apóstol Juan vuelve a escribir acerca del sacrificio de Jesús y acerca del testimonio de Jesús. Amén. Porque estoy como un poquito cansado, vamos a decirlo de esta manera, de escuchar mucha mala interpretación acerca de la Biblia. Hay mucha gente que anda predicando no sé cuánta estupideces con respecto a la salvación, el testimonio de Jesucristo y el propio evangelio. No sé si van entendiendo. Amén. Es tiempo de que la iglesia empiece a tomar responsabilidad con esto. Porque aunque fuiste virgen, 5 se quedaron en la tierra. Y Jesucristo dijo, dice, la tierra y el cielo pasará, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que dijo el Señor Jesucristo se va a cumplir al pie de la letra. Si eres insensato, si eres insensata, te vas a quedar en la tierra el día que el Señor decida levantar la iglesia. ¿Qué puede pasar? Ahora mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando te quedes, ¡ay, Señor, por qué no! Ahí estaba la palabra. Nunca hiciste caso, nunca escuchaste. ¿Qué importante es para Cristo? Yo te hago una pregunta. ¿Qué importante es para el Señor que nosotros que estamos acá, los que me están mirando por acá, nosotros prestemos atención a las palabras de Jesucristo en este libro? Que no es un libro, escuchen esto, no es un libro histórico, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Qué importante es para Jesús, qué importante es para Dios que nosotros prestemos atención a esto. Los que no prestan atención a esto se van a quedar aquí el día que el Señor levante la iglesia. Los que no presten atención a un evangelio sincero, a un evangelio verdadero, se van a quedar acá en la tierra el día que el Señor levante la iglesia. Y van a sufrir el día grande del Señor, como profetizó Sofonías. Dijo, el día grande del Señor, el día de la angustia, día de tiniebla, día de oscuridad, día de quebranto, día de lloro. El que no presta atención a esto, al evangelio de Jesucristo. Amén. Estas son cosas que hoy en día hay que salir para la calle a predicarlos allá afuera. Hay que coger un speaker de eso, un micrófono, pararte en una esquina y empezar a predicarlo. Hay que predicar esto. El Señor Jesucristo lo predicó. El Señor Jesucristo dijo, lo que yo os he mandado, vayan por la azotea, vayan por las calles y predíquenlo. Viene tiempo de angustia. Viene tiempo de aflicción. Viene tiempo donde va a llover fuego del cielo. Amén. Viene tiempo de guerras. ¿Están acá? Jesucristo dijo en Mateo, acontecerán todas estas cosas. Jesucristo dijo, miren bien, no es el fin. Escucha esto, miren bien, no es el fin. Es necesario que acontezcan todas estas cosas. Habrán guerras, rumores de guerras. No es el fin. El fin comienza cuando la iglesia se levante. Que comienzan los últimos 7 años de tribulación para que la ira de Dios descienda sobre la tierra con gran furor y con gran fuego. Durante esos 7 años y medio. Durante 7 años, perdón. ¿Están acá? Yo no quiero quedarme para ese entonces.
Yo me quiero ir con el Señor. Y por eso soy celoso, por eso soy sincero con la palabra. Amén. No soy perfecto, usted no es perfecto, usted no es perfecto. Pero tenemos que ser sinceros, tenemos que ser responsables con la palabra, porque si no somos responsables con el evangelio, si no somos responsables con la palabra, de nada te va a servir el día de mañana que tú digas que eres cristiano. Porque a Jesucristo lo seguían por su palabra. Decían, ¿quién es este que aún hasta los vientos ¿quién es este que predica con tanta autoridad? El Señor Jesucristo no hubiese sido nadie si no hubiese tenido la palabra. Porque Él dijo, yo no hablo de mi cuenta, hablo de lo que el Padre me envió. Vamos a leer Sofonías, capítulo 1, versículo 7 otra vez. Cae en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y ha dispuesto a sus convidados. Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¿Qué es eso? ¿Ustedes han entendido ese tiempo profético? ¿Qué dijo Juan cuando leímos? Dice, a todo aquel que en él cree. Cuando vino Jesucristo, la invitación estuvo abierta para todo el mundo. La invitación estuvo abierta para Israel. Después de Israel estuvo abierta para los gentiles. Y está abierta hoy en día para todo el mundo, como estuvo abierta la puerta del arca. Estuvo abierta por 120 años, desde el día que la construyó. Y nadie quiso escuchar a Noé. Y Jesús dijo, así será la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida, que significa para venir a reinar por 1000 años, a destruir a las naciones que se quieran oponer en contra de Él y reinar por 1000 años. Eso será tiempo de angustia. ¿Están acá? Hoy la puerta de la salvación está abierta por su palabra, por el sacrificio de Él, por prestar atención a lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo y no evangelio de emociones, no evangelio de salvo siempre salvo, no evangelio de emociones solamente nada más. ¿Están acá? De esto predicó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, le dijo lo siguiente: ¿ustedes vieron a aquellos hombres que le cayó la torre sobre ellos encima? Sí. ¿Eran más pecadores? No. Si no te arrepientes vas a sufrir igual que ellos. Sencillo como eso. ¿Qué es eso? Un mensaje duro. ¿Qué le dijo Jesús a una multitud que le seguía? ¿O será que fue así sinceramente como dice el Juan, a todo aquel que en él cree? No es condenado, mas tiene vida eterna. Si lo interpretas así, usted está malinterpretando las Escrituras. Porque a una multitud que seguía atrás de él, se viraron y le dijeron, ustedes me siguen por los panes y los peces. A sus 12 que estaban con él, les habló duro y le dijo, ustedes si quieren irse también, ahí está la puerta disponible. Se pueden ir también. ¿Qué es eso? Evangelio, hermanos míos. ¿Qué es eso? Que hay que tener responsabilidad con la palabra. Amén. Jesucristo no vino a agradar a los hombres. Jesucristo vino a agradar a su Padre. Porque dijo, yo no hablo lo que de mí he aprendido, hablo lo que he aprendido de mi Padre. Hablo lo que mi Padre me mandó a decir. Quien mandó a decir fue Dios, no Jesucristo. ¿Están acá? Aunque sabemos que Él es Él, pero tenemos que dividir cuando hablamos entre el Padre y Jesús. ¿Están acá? Él dijo, yo no hablo lo que yo de mi propia cuenta no hablo, porque si no el testimonio no es verdadero, hablo de parte de Dios. Amén. Una cosa, se lo he dicho a varios ministros, lo escuché y se quedó en mi corazón, es lo siguiente: una cosa es hablar de Dios y la otra es hablar de parte de Dios. Ya les dije Jesucristo lo enseñó y lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, se van a cumplir en su momento. Y muchos hoy andamos durmiendo con el evangelio. Estamos durmiendo, estamos lazy con el evangelio. No queremos escuchar la palabra. No queremos ser reenseñados en la palabra. No queremos prestar atención a una sincera y verdadera interpretación en las Escrituras, que falta mucho hoy en las iglesias entre nosotros. ¿Estamos acá? Amén. Primera de Juan. Qué importante es creer y tener esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya Él proveyó el sacrificio. Ya Él lo puso en la cruz. Sufrió la vergüenza. Sufrió. Ustedes saben que para los judíos, le voy a hablar un momentico ahora de cultura. Ustedes saben que para los judíos, enseñar sus partes íntimas
Escucha esto, enseñar sus partes íntimas. En las películas lo ponen ahí que tenía como un medio calzoncillo, así, un trapo. En la vida real no era así, era en cuero. Para un judío enseñar sus partes íntimas, esa era la vergüenza más grande para ellos. Y ya lo buscaron ahí en cuerito. ¿Y ustedes piensan que el sacrificio es cualquier tontería? Cualquier cosa, decir, ya el sacrificio de Cristo. No. El sacrificio de Cristo es la confirmación de su palabra. Por eso dijo, Jehová proveerá sacrificio a sus invitados. Y Jesucristo cuando vino, enseñó una parábola y dijo, ya la mesa está lista, ve y busca a los invitados. Y cuando fue a buscar a los invitados, le dijeron, no, me casé, tengo que ir a atender mi negocio, tengo que ir a atender no sé cuántas vacas que acabo de comprar. Y dice, el Señor se enojó. ¿Por qué? Excusas, inmadurez, falta de compromiso, no atender a las palabras del Señor. Y el Señor habló acerca de su palabra. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 al 12. Léeme despacio porque quiero que entendamos y notemos algo acá. Leímos en Juan, ¿verdad? Juan capítulo 3, lo que Jesús enseñó acerca de creer en Él, el sacrificio, el que no cree, el que cree. Vamos a ver lo que dice ahora acerca del que cree. Amén. El que no cree, dice, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que cree viene a la luz para que se ponga de manifiesto de que sus obras son netas en Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Pausa un momentico. Si nosotros que estamos en esta vida creemos en el testimonio de muchas personas alrededor de nuestras vidas, dice, más grande es el del Hijo de Dios. Entonces quiere decir que para Dios, escucha esto, el testimonio de Jesucristo es mucho más importante que el testimonio de los hombres. Es mucho mejor que el testimonio de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice, porque este es el testimonio que Dios testificó acerca de su Hijo. Y es el siguiente. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Para un momentico. Espérate un momentico, porque ahora vamos a ir a Juan otra vez. Cuando Jesucristo dijo, el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, tiene vida eterna. Ahora, ¿quién es el que cree? Según Juan aquí, cuando él vuelve a escribir su primera epístola, ¿qué dice? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. ¿Por qué te dije eso? Porque el sacrificio y la palabra no pueden ir separados. La fe y la palabra no pueden ir separados. Usted no puede decir que tiene fe y no tiene testimonio de la palabra. Usted no puede decir que tiene fe en el Hijo de Dios y usted no muestra la palabra. Usted no puede decir que tiene fe en Jesucristo y no haya testimonio de Jesucristo en tu vida. No quiere decir que eres perfecto porque el único fue Él. Pero tienes que tener testimonio de Jesucristo. Si no, usted está siendo condenado. La ira de Dios está sobre ti. Versículo 36 desde Juan capítulo 3. ¿Estamos acá? ¿Sí? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no cree a Dios. ¿Qué cosa es no creer a Dios? El que no cree en el testimonio de Jesucristo. El que no tiene testimonio de Jesucristo en él y aún así diga que cree en Jesús. Esto está fuerte, pero es la verdad de la palabra. Como dice el nombre del canal de YouTube que vamos a abrir otra vez, la verdad en las Escrituras. Esta es la verdad en las Escrituras. No es una emoción, no es un sentimiento. Es verdad que cuando estamos en Jesucristo hay muchos sentimientos de nuestras vidas encontrados, pero siempre van a glorificar a Dios. Siempre. ¿Sí? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora un momentico, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vamos a ver ahora cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿sí? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dice, ¿cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y qué es lo que dice el versículo anterior? Que el que cree en Jesucristo tiene el testimonio de Jesús en él mismo. Entonces, el versículo ese dice, el que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús, testimonio, no tiene la vida. Significando que usted no está en vida eterna todavía. Entonces, un día hablé acerca de esta prédica, que me acuerdo mucho que a Carlos le gustó muchísimo, acerca del testimonio que hay en el cielo a través del Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? El Espíritu, la sangre y el Padre. Y hay un testimonio acá en la tierra, que es el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Están acá? ¿Qué cosa es eso? Que acá en la tierra hay una parte que nos toca a nosotros, como la que le tocaron a las 10 vírgenes. Jesucristo lo enseñó. Le tocaron a las 10 vírgenes un caminar. Le tocaron a las 10 vírgenes prepararse para que estuvieran listas para el día del esposo. Y cuando el esposo vino, llegaron las otras y dijeron, Señor, abre. Y le dijeron, no la conozco. ¿Qué es eso? Te quedaste. Cierro con esto. Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. El testimonio de Jesús, escuchen esto, no es una emoción. El testimonio de Jesús no es ni siquiera llorar. Escuchen esto. El testimonio de Jesús no es decir que eres cristiano. Ese no es el testimonio de Jesús. Muchos en el tiempo de Jesús dijeron que eran sus seguidores o que eran seguidores de Cristo. En realidad no lo eran. Y durante muchos años se ha probado a través de la historia que muchos dicen que son cristianos y no lo son. Y ustedes saben, escuchen esto, y ustedes saben por qué es necesario estas prédicas. A causa de nuestra inconsistencia, a causa de que muchas veces nosotros cerramos el oído y no queremos escuchar. No queremos escuchar a Dios cuando nos reprende. No queremos escuchar a Dios cuando nos corrige. No queremos escuchar a Dios cuando nos quiere enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben por qué? La Biblia dice que el Señor no quiere de que ninguno de nosotros nos perdamos. ¿Cierto? No quiere que ninguno nos perdamos, sino que corramos a un arrepentimiento genuino. Amén. Al trono de su gracia, para recibir gracia en el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Una pausa, porque eso lo vengo diciendo ahorita. Cuando nosotros creemos en el testimonio que Jesús cuando vino a esta tierra a dar acerca del Evangelio, nosotros no estamos creyendo en lo que Jesús dijo. Nosotros estamos creyendo en lo que dijo el Padre. Nosotros estamos creyendo en lo que dijo el Señor, el Dios del cielo. Y a muchos hoy en día los conozco, les gusta malinterpretar lo que Jesús enseñó. Y están enseñando a un pueblo a que no nos preparemos con temor reverente para testificar de Cristo. ¿Estamos acá? ¿Sí? Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Escucha esto. Si Él es la luz del mundo, Jesús vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no permanezca en tinieblas. Entonces el testimonio de Jesucristo no es decir que eres cristiano y andas viviendo en como te da la gana. Sigues viviendo en pecado. Quizás no eres una mala persona, pero aquí no se trata de ser mala persona o ser buena persona. Ni Jesucristo mismo se consideró bueno. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? No se trata de ser buena persona, de hacerle mal o bien a nadie. No se trata no se trata de eso. Se trata de el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es su palabra. Él lo dijo, yo no voy a juzgar a nadie. Yo no vine a juzgar al mundo. La palabra que yo os he hablado, ella lo va a juzgar el día del juicio final.
Porque es importante prestar atención bien a la palabra de Jesucristo y dejar la bobería en cuanto al evangelio del Señor. Porque dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Mira lo que dijo Jesús, perdona. Mira lo que dijo Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, él no se preocupa. Jesús no está preocupado por eso. Porque yo no vine al mundo a juzgar al mundo ni a condenarlo. Dice, el que no guarda mi palabra, yo no le juzgo. No importa. Un día tendrás tu oportunidad delante de Dios. Jesús dijo, el que guarda mi palabra. Él no dijo, el que solamente cree en mí porque fui a la cruz y mi testimonio. Él dijo, el que guarda mi palabra. Y la palabra de Cristo es mucho evangelio. Escucha esto, si vamos a ver los 4 evangelios nada más, sin contar las cartas de las epístolas, hay mucho evangelio de Jesucristo para nuestra vida cristiana. Mucho evangelio. Y muy mal interpretado en muchísimas ocasiones por ahí en las iglesias. Que no nos preparan con temor reverente para tener reverencia a Dios. Para tener reverencia en la iglesia. Y vivir en santidad. ¿O será que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, a los más pecadores, para que siguieran viviendo como les daba la gana? A María, que la liberó de 7 demonios, le dijo, ve y no peques más. María se convirtió en una discípula de Cristo con un testimonio intachable. Una prostituta. Nosotros que no hemos sido prostitutos, pero éramos enemigos de Dios. Y nos cuesta, porque no nos gusta que nos enseñen, no nos gusta que nos reprendan. No queremos escuchar la palabra de Dios. Yo me pongo también en el lugar. No es que yo también estoy siendo reprendido igual que ustedes. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje está fuerte, está duro, pero como me gusta. Porque es el que más me redarguye. Amén. Yo quisiera que el Señor me juzgara de cualquier cosa, menos de su palabra. Sí. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Mis palabras son todas las enseñanzas de Jesucristo. Dice, yo no la juzgo. La palabra que yo os he hablado, mañana son las que te va a juzgar. Yo no me voy a preocupar por eso. Jesucristo ya dejó, escuchen bien, porque te lo voy a juntar ahora con Sofonías. Jesucristo ya dejó el sacrificio preparado. Sofonías dijo, Jehová ha preparado sacrificio. Ya Jesucristo dejó el sacrificio preparado y dejó la puerta abierta. Va a llegar un día que la puerta se va a cerrar y no va a haber tiempo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Que dice, Jesucristo no habló por su propia cuenta. ¿Entiendan? Jesucristo habló lo que el Padre le dijo que tenía que hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos del testimonio de Jesucristo, no estamos hablando del testimonio personal de Él. Estamos hablando del testimonio del Padre. Y Él dijo, el que no recibe mis palabras, el que no guarda mis palabras, yo no lo voy a juzgar. Tiene quien la juzgue. Mi palabra. ¿Por qué? Ya Él proveyó el sacrificio. Ya Él lo dejó abierto. Amén. El día que el Señor decida levantar la iglesia y comience todo aquel tiempo de angustia sobre la tierra, no habrá tiempo. Hay un tiempo ahora, que es un tiempo fácil. Es un tiempo de libertad, de crecimiento, es un tiempo de gracia, es un tiempo de amor, es un tiempo de misericordia, es un tiempo... Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que las iglesias hoy en día están siendo muy mal discipuladas y muy mal enseñadas con respecto a este asunto. Y vivimos y viven solamente con puras emociones. ¿Estamos acá? Es tiempo de tener un verdadero encuentro con la palabra del Señor. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dice, así sé que su mandamiento es vida eterna. Y lo que hablo, y lo que hablé, y lo que sigo hablando, lo hablo como ¿qué? Como me lo envió o como me lo ha dicho el Padre. ¿Estamos acá?
Entonces, cuando hablamos del testimonio de Jesucristo, no hablamos de emociones. No hablamos de encuentro tras encuentro, de retiro tras retiro, de ayuno tras ayuno, de oración tras oración. No hablamos de eso. Hablamos de un verdadero testimonio por la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Entenderla, comprenderla, entenderla que no es cualquier cosa, no es un libro de estudio, no es un libro de historia, es la palabra de Dios.